las heridas. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo, el lunes 14 de julio. Los saluda Paola Pejovés. Les invito a ver los principales temas del día de hoy. Vamos a comentarles de la operación Margen Protector que ha entrado en su séptimo día, mientras Egipto ha propuesto un alto al fuego entre Israel y Hamas que se va a definir este martes. Mientras en Irak el ex vicepresidente de Saddam Hussein respalda al Estado Islámico. Vamos a contar cómo va la situación en ese país. Y también la donación hecha por el actual campeón del mundo, Alemania, a un pueblo de Bahía. También vamos a contarles la visita hecha por el presidente ruso Vladimir Putin a Brasil. Muy bien, de esta manera empieza TV Mundo. Bien, amigos, ¿cómo están? Y vamos a empezar con la difícil situación que se está viviendo en el Medio Oriente y lamentablemente continúa por séptimo día estos ataques. ¿Cómo está París? De nuevo regresando al programa. Pero sobre todo son 7 días de ataques en los cuales lamentablemente los civiles en la Franja de Gaza son los más afectados, la mayor cantidad de víctimas y sobre todo 23 niños aproximadamente los que han podido fallecer. Se habla ahora de una posibilidad de un alto al fuego, que parece ser una posibilidad cercana, ¿no? Creo que sí, porque efectivamente todas las muertes han sido en Gaza, 77% de ellas civiles, según Naciones Unidas. Así es, nosotros vamos a comentarles de la operación israelí Margen Protector, que ha entrado en su séptimo día y Egipto ha propuesto un alto al fuego entre Israel y Hamas, que se definirá mañana martes. Esta crisis ha dejado hasta el momento un total de 179 muertos y más de 1.100 heridos. Veamos. Al menos 5 palestinos murieron y otros 10 resultaron heridos, elevando la cifra a 179 muertos y más de 1.154 heridos en 7 días de ejecutada la operación israelí Margen Protector contra el movimiento islamista de Hamas en la Franja de Gaza. Según cifras de la Organización para la Liberación de Palestina, más de 560 viviendas han sido destruidas, sin contar con 66 escuelas y 3 mezquitas que han resultado dañadas. En las últimas horas, los equipos de Médicos Sin Fronteras han reportado hasta 10 bombardeos por hora, lo que hace casi imposible la atención y traslado de heridos por falta de agua, luz, suministros básicos y graves deficiencias estructurales. Frente a las denuncias contra el ejército israelí, que indican que el lanzamiento de sus proyectiles se realizan sin la menor previsión, los militares han revelado que antes de la ejecución del llamado golpe en los techos o ataques vía aérea contra las viviendas de islamistas, advierten a los civiles vía telefónica para que evacúen el lugar a fin de evitar civiles muertos. Por su parte, los milicianos de Hamas, contra quienes va dirigida la ofensiva militar, no se quedan atrás. En los últimos días, las brigadas de Asedin al-Qassam, brazo armado de Hamas,
han sacado a relucir sus aviones teledirigidos o drones cargados de pequeños cohetes. El lanzamiento de estos proyectiles se da luego que médicos voluntarios en Gaza denunciaran que el ejército israelí estaría haciendo uso de un tipo de munición mucho más letal. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lamentó la muerte accidental de civiles palestinos y llamó a Hamas a asumir su responsabilidad por la baja de civiles, a quienes usa de escudos humanos durante los bombardeos. La diferencia es que nosotros estamos usando un escudo antimisiles para proteger a nuestros civiles, y ellos están usando a sus civiles para proteger sus misiles. Netanyahu remarcó que el ejército israelí está preparado para todo tipo de posibilidades, por lo que aseguró que la operación Margen Protector podría ser larga e incluiría una segunda fase en la que se ejecutarían incursiones más específicas y concretas en la franja. Durante un encuentro entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y el coordinador de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Ramallah, Abbas solicitó la protección internacional para Palestina en la ofensiva israelí. Del mismo modo, sugirió la creación de una comisión para investigar la ejecución del plan Margen Protector sobre Gaza. Hasta la fecha, líderes del mundo se han pronunciado al respecto, desde la Liga Árabe, la Unión Europea y el Papa Francisco, quien durante el tradicional rezo del Ángelus Dominical llamó a todos los que tengan responsabilidad política nacional e internacional a no escatimar en oraciones y esfuerzos para pedir por la paz en Medio Oriente. En los últimos días, unos 17.000 palestinos se han refugiado en las instalaciones de la ONU en la región, luego que el ejército israelí difundiera folletos en la ciudad de Beihat Lahira, en la que advertía a la población de la intensificación de bombardeos al norte de Gaza. Muy bien, ante la situación que se está viviendo en esa zona del mundo, aunque ha bajado la intensidad de los ataques, creo que, bueno, felizmente, ¿no?, por la cantidad de personas fallecidas, tanto Occidente como la Liga de Países Árabes está pidiendo un alto al fuego. Egipto ha lanzado una propuesta que al parecer ha sido bien vista por ambas partes y podría mañana conversarse. ¿Qué significaría ese alto al fuego? Realmente, porque aceptarían por tratarse de Egipto, porque también se hablaba de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el tema es que aquí nadie lanza una propuesta de este tipo sin haberla consultado con las partes. Ya. Entonces, si Egipto ha hecho pública su propuesta es porque tiene un consentimiento previo de las partes para hacerlo, en tanto estas están dispuestas a considerar seriamente la propuesta. De no ser ese el caso, sencillamente esta no existiría. Creo que ninguna de las partes quiere una escalada. De hecho, creo que jamás ni siquiera quería iniciar ese conflicto, no porque jamás tenga una vocación pacifista, sino sencillamente porque jamás está en una posición de extrema debilidad en este momento, precisamente, entre otras razones, por el golpe de Estado que derrocó al gobierno aliado que tenían en Egipto de la hermandad musulmana. Entonces, la buena noticia es que hay probabilidades altas de que esa propuesta de cese al fuego prospere. El problema va a seguir siendo el mismo. Este no sería el primer cese al fuego que eventualmente se rompe. ¿Por qué se rompen? Bueno, Israel alega que por ataques de Hamas alega que por ataques de Israel. En todo caso, como vemos ahora, la abrumadora mayoría de las víctimas civiles son palestinas, no israelíes. Pero además está el tema de que Hamas alega, y con razón en ese caso, que el 2002 había un acuerdo de cese al fuego, pero también de levantar el cerco israelí sobre Gaza, cosa que no se ha cumplido. Y la pregunta que se hace en Gaza es cuánto tiempo más Gaza debe estar cercada físicamente, además de militarmente, antes de que ese problema se resuelva. Y por último, muchos dirían, el problema de fondo es la ocupación israelí. Israel alega que no ocupa Gaza porque ya retiró sus soldados y sus colonos. Pero como recuerdo un informe de nuestro compatriota Álvaro de Soto, que fuera subsecretario general de la ONU, en tanto Israel sigue controlando las fronteras territoriales, la frontera marítima y el espacio aéreo de Gaza, para efectos de derecho internacional, eso sigue contabilizándose como ocupación. Claro, o sea, sería, bueno, además de un alto al fuego, que se respete a menos que ocurra un incidente similar a lo que provocó toda esta escalada de violencia. Hablamos de la muerte de 3 adolescentes y la muerte del muchacho palestino, ¿no?, que provocó toda esta semana de ataques, y podría haber de repente un atentado en Israel, por ejemplo, y provocaría una segunda parte. Pero ese es el punto, depende de la identidad de los autores.
El gobierno de Netanyahu culpó desde un principio a Hamás por el secuestro y muerte de estos 3 jóvenes. Uno puede decir muchas cosas en contra de Hamás, como que el lanzamiento de sus misiles son un crimen de guerra, pero lo que no puede decir de Hamás es que Hamás niegue la autoría de hechos que ha ordenado su alto mando. Hamás negó haber participado en el secuestro de estos jóvenes. Todo parece indicar que si bien fueron palestinos los secuestradores y asesinos de estos jóvenes, su propósito era precisamente torpedear el acuerdo de unidad forjado entre las 2 principales facciones palestinas, Al-Fatah y Hamás. Y la paradoja aquí fue que el gobierno israelí comparte ese objetivo, de torpedear ese acuerdo. Entonces, en lugar de, por ejemplo, buscar un acuerdo o una cooperación, como ha ocurrido en ocasiones pasadas, con el gobierno autónomo palestino para encontrar a los culpables y sancionarlos, Israel decide iniciar acciones unilaterales que provocan la muerte de un cierto número de palestinos, lo cual a su vez da inicio a los lanzamientos de cohetes desde Gaza. Claro, y uno se pregunta porque el tema, Israel tiene toda esa tecnología en cuanto a la protección de sus ciudades, de su territorio. Sin embargo, por ejemplo, el ataque no ha sido pues igual hacia el lado palestino, en la franja de Gaza, en los cuales es muy difícil identificar que el edificio no lleve el título de Hamás. O sea, es cómo identificar a los objetivos cuando lo que dice Israel es que en los edificios donde guardan, por ejemplo, sus armas, también viven familias de estos terroristas y por eso han sido víctimas de esos ataques, que los han usado como escudos humanos. Bueno, la última vez que se investigó el tema de el presunto uso de escudos humanos por parte de Amnistía Internacional tras la invasión israelí entre fines del 2008 e inicio del 2009, la paradoja fue que lo que encuentra Amnistía Internacional es que quien usaba escudos humanos era Israel, no Hamás. ¿No? Y de hecho hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Israel del año 2005, antes de todo esto, que efectivamente reconoce que el ejército israelí usaba civiles palestinos como escudos humanos. O sea, en términos estrictos, lo que dice el gobierno israelí ahí es falso. Que Hamás opera desde zonas pobladas por civiles, eso es innegable. Y eso podría constituir incluso un crimen por parte de Hamás, pero no usa escudos humanos, de eso no hay evidencia. En todo caso, más allá de si Israel ataca blancos militares y accidentalmente afecta a intereses civiles, está la acusación de la Organización para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que está acusando a Israel, en este caso particular, de atacar deliberada y directamente objetivos civiles. O sea, no está matando civiles por error, sino de manera deliberada. ¿Cómo sería ese alto el fuego? Habría el que debe dar más concesiones es Israel. Bueno, es que es Israel quien cerca Gaza. Jamás lo que debe hacer es dejar de lanzar cohetes y eventualmente fusionar, eso digamos creo que no va a ocurrir en ningún futuro cercano, pero eventualmente fusionar sus fuerzas armadas o sus milicias con las fuerzas de seguridad formales de la autoridad palestina, convertirse en una fuerza que participe en elecciones, cosa a la que no se ha negado en honor a la verdad, pero en general abandonar el uso de la fuerza como medio de acción contra Israel. Había indicado que estaba dispuesto a hacerlo, pero fue antes de que ocurriera todo esto. Claro, y además está el tema de abrir las fronteras de Gaza, que sería un punto difícil, ¿crees tú? Bueno, es que el tema es que las Naciones Unidas indica que si bien Israel tiene intereses legítimos de seguridad en Gaza, impedir el ingreso de los materiales que le permiten a Hamás construir estos cohetes, por otro lado, eso no puede hacerse a expensas de condenar a la inanición a una población de 1.700.000 habitantes, y que eso califica como un castigo colectivo, según Naciones Unidas. De hecho, hay un informe del gobierno israelí que es francamente escalofriante, en donde autoridades o funcionarios del gobierno israelí calculan el número de calorías que se debía dejar entrar a Gaza para evitar una hambruna generalizada. Pero básicamente tienen a Gaza, le permiten a Gaza importar los alimentos estrictamente necesarios, y eso es insostenible en el largo plazo. ¿Cómo has visto tú en esta semana el papel de Naciones Unidas? Porque además de decirlo, creo que, pero no sé si su voz no es escuchada, no simplemente... Lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que Naciones Unidas no es la comunidad internacional a secas, es un organismo intergubernamental, está formado por gobiernos y depende de los gobiernos más poderosos de Naciones Unidas el que ésta actúe o no.
a través del Consejo de Seguridad de la ONU, donde los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto. Entonces, mientras los 5 miembros permanentes no se pongan de acuerdo, el Consejo de Seguridad no puede operar y en ese contexto Naciones Unidas queda paralizada. Muy bien, nosotros vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de Irak. El ex